Buenas tardes, vamos a continuar con estos temas del segundo reconocimiento. En esta ocasión vamos a hablar de los contratos ya en específico. Vamos a hablar del contrato de arrendamiento, del contrato de depósito, del contrato de fianza y del contrato de hipoteca. Son cuatro contratos que en la Armada de México suelen usarse. Sí, esa es una de las razones por las cuales ustedes van a estudiarlos. Bien, para iniciar, en esta ocasión vamos a hablar del arrendamiento, ¿sí? Y vamos a definirlo, ¿sí? El arrendamiento es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga a dar a otra por cierto tiempo y a cambio de un precio determinado el uso o disfrute de un bien. Bien, vamos a explicarlo, sí, vamos a explicarlo rápidamente para comprender mejor este contrato de arrendamiento. Bien, vamos a entender que los contratos nos crean obligaciones. Sí, en este caso, en el contrato de arrendamiento se van a crear obligaciones tanto para una parte como para la otra. Para que entendamos mejor quiénes son las partes, vamos a decir que el arrendatario, sí, es la persona que va a usar la cosa. Y el arrendador, sí, es la persona que va a ceder el uso. Arrendatario, arrendador, ¿sí? Muy bien, estas dos personas son las que intervienen en el contrato de arrendamiento. Y estas dos personas, cada una de ellas va a tener sus obligaciones. Sí, por ejemplo, el arrendador pues va a ceder el uso de la cosa, sí, y el arrendatario va a tener una contraprestación que es el pago en cantidad cierta y determinada, ¿sí? Así que bueno, pueden no ser una cantidad cierta y determinada, pero la mayor parte de las veces sí que lo es. Así que bueno, arrendatario, arrendador, cada uno con sus obligaciones, ¿sí? Y eso es algo que debemos entender de todos los contratos, ¿sí? Pero bueno, hablando del contrato de arrendamiento, vamos a hablar del objeto del contrato, que es la de dar a una persona, en este caso el arrendador, ceder el uso de una cosa. Sí, vean que en su concepto, en su definición, que viene tanto en su libro como en sus diapositivas, sí, habla de cosa, sí, no habla de un bien mueble en específico, que deba ser siempre un inmueble. Regularmente, ¿verdad? En la práctica, en su vida cotidiana, seguramente habrán escuchado este contrato cuando alquilan una casa, ¿verdad? Sus papás seguramente en alguna ocasión habrán tenido la necesidad de alquilar un bien inmueble, una casa, casa habitación, ¿sí? Pero vamos a extender un poquito su conocimiento, el conocimiento de ustedes, y deben aprender también que el contrato de arrendamiento no es exclusivo, ¿verdad? Para dar en arrendamiento las casas habitación. Pues ese contrato puede servir para alquilar un vehículo, ¿verdad? Un bien mueble o inmueble, sí, un lote, sí, un objeto cualquiera, una bicicleta, sí, un coche, em, cualquier objeto pudiera caer en este contrato, pudiera ser objeto del contrato de arrendamiento, ¿sí? Una computadora, ¿sí? Si el día que ustedes egresen de sus escuelas, ¿verdad? Pues probablemente tengan la necesidad de alquilar un smoking, ¿sí? Entonces vean, lo que van a firmar en ese momento es un contrato de arrendamiento, ¿sí? Así que bueno, no se queden solamente con que ese contrato es solo para bienes inmuebles como casas habitación. No, es un contrato que tiene un mayor alcance y que puede ser para bienes muebles e inmuebles. Muy bien, así que bueno, lo importante es que entender, ¿verdad? Que en este contrato de arrendamiento, sí, lo que se va a ceder es el uso de la cosa, no la propiedad. Ahí también deben tener cuidado, ¿sí? A la hora de recordar la definición, seguramente en el examen, ¿verdad? O porque no en su vida diaria, en la práctica, sí deben recordar que este contrato, su objeto es ceder el uso de una cosa, no la propiedad, no traslada el dominio, ¿sí? Es ceder para el uso de una cosa. El uso debe darse conforme a su naturaleza, ¿sí? Y bueno, siempre va a haber una contraprestación que regularmente es una cantidad de dinero, ¿sí? Eh, bien.
Bueno, este es el contrato de arrendamiento. No vamos a abundar mucho en los contratos por cuestiones de tiempo. Así que vamos a pasar al siguiente contrato. ¿Sí? Vamos a observar y a analizar el contrato de depósito. ¿Sí? Es el contrato con el que se ponen bienes o cosas de valor en custodia de una persona que queda obligada a responder de ellos cuando lo pida el depositante. Muy bien, es un contrato diferente al del arrendamiento. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es guardar cosas de valor. ¿Sí? Es el objeto del contrato de depósito. Guardar cosas de valor. ¿Sí? Ya sea que se lo dejamos a una persona, obviamente siempre una persona va a quedar obligada, ¿verdad?, a responder de esos bienes. ¿Sí? Vean que digo persona, no digo específicamente una persona física. Las personas morales también hoy en día se obligan, ¿verdad?, a custodiar, a guardar, a permanecer, guardar cosas de valor, ¿sí? Permanecer con ellas. Las personas morales también se obligan. Tenemos el ejemplo de los bancos con sus cajas de seguridad. Es otra cosa que un contrato de depósito muy especial, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos en esas cajas de seguridad? Depositamos cosas de valor, ¿sí? Cuando vamos a dejar nuestro coche en los estacionamientos, sí, es una especie también de contrato de depósito. Le dejamos a la persona, ¿verdad?, nuestro coche, lo guarda. Cuando regresemos, nos tiene que devolver el automóvil, ¿sí? Ese es otro efecto del contrato de depósito, ¿sí? Que el depositario debe devolver la cosa. Si no la devuelve, ¿verdad?, pues entonces incumple el contrato de depósito, ¿sí? Es un contrato muy sencillito que de alguna u otra manera seguramente que ustedes en algún momento de su vida lo habrán realizado, ¿sí? Sobre todo si acompañaron a sus mamás a los supermercados, ¿verdad? Hay un espacio en los super como Chedraui, Walmart, Soriana, ¿verdad? Que donde se guardan las cosas quedan depositadas, ¿verdad? Su mamá hizo la compra, regresó, ¿sí? Fue ahí al guardacosas, ¿sí? Al almacén ese pequeñito que hay en los supermercados y solicitó le devolvieran sus cosas y el empleado del centro comercial, del súper, le devolvió las cosas. No es otra cosa que un contrato de depósito, ¿verdad? Es un contrato consensual, pero que permite ser consensual, ¿sí? Pero al final es un contrato y es el contrato de depósito. Bien, yo creo que quedó claro. Vamos al siguiente contrato. Ya saben, si quedan dudas, nos vemos en la clase y ahí les puedo resolver sus dudas con mayor exactitud. Bien, vamos a ver el contrato de fianza. Sí, el contrato de fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la misma prestación o un equivalente o inferior en igual o distinta especie si éste no lo hace. Bien, de este contrato hay que decir varias cosas, ¿sí? Aquí intervienen tres personas, ¿sí? No son dos personas como lo vimos en los dos contratos anteriores, ¿sí? Aquí intervienen tres personas, ¿sí? Una persona que es la deudora, hay un acreedor, ¿sí? Y hay una tercera persona que es realmente con la que celebramos el contrato de fianza, que es la que responde por el deudor, ¿sí? Vamos a pensar en una relación triangular, ¿sí? Donde hay un acreedor, ¿sí? Vamos a poner una puntita del triángulo, es el acreedor, ¿sí? Y los otros dos ángulos, ¿sí? Los otros dos vértices van a ser el deudor y el afianzador, ¿ok? El de la fianza. El de la fianza, el que realiza el contrato de fianza, en el contrato de fianza hay una persona, ¿sí? Que va a responder por el deudor. Va a responder por el deudor en el caso de que éste no lo haga, ¿sí? Esta es la principal característica del contrato de fianza. Hay una deuda, hay un acreedor, hay un deudor, ¿sí? El acreedor, para sentirse más seguro, más confiado en que el deudor le va a pagar, si solicita una fianza, ¿sí? Hay que decir también que la fianza no la otorga cualquier persona, ¿sí? Es una entidad especializada, ¿sí? Y con autorización por parte del gobierno para realizar este tipo de contratos.
No cualquier persona realiza una fianza. Es una entidad autorizada por el Estado para realizar ese tipo de contratos. No cualquiera puede realizarlo, ¿sí? Ahí tenemos algunas empresas afianzadoras, ¿verdad? Podemos ver una de ellas es Inbursa, ¿sí? Hay otras más por ahí. Regularmente las empresas que tienen seguros suelen tener fianzas también, ¿sí? Son afianzadoras. Así que bueno, pensemos en la afianzadora como una entidad autorizada por el Estado para realizar ese tipo de actividades. Así que no podemos acercarnos a cualquier persona, ¿sí? Debe tener esa autorización. El deudor acude ante esta entidad, ¿sí? Para que precisamente sea la entidad afianzadora la que responda de su obligación en el caso de que éste no lo haga. El que busca una seguridad, ¿verdad?, en que va a cobrar el crédito, en que va a cumplir, cumplir las obligaciones, es el acreedor, ¿sí? Viene siendo como una especie de beneficiario, ¿sí? Donde él, en un momento dado, en el caso de que el deudor no pague, ¿sí? Pues se va con la afianzadora. Sí, dice, el deudor no ha pagado, sí, por favor, págame, y la fianzadora tendrá la obligación de cumplir la obligación del deudor. Sí. Muy bien, espero que con esto quede claro que es una fianza. Sí, vamos a ver que hay varios tipos de fianza. Sí, hay clases de fianza, fianzas que se realizan ante autoridades administrativas y judiciales. Hay por ejemplo, es muy común que lo escuchemos, ¿verdad? Cuando alguien comete un delito, sí, y lo primero que dicen, ¿cuánto va a ser la fianza? Sí, efectivamente, esa es una situación en la que podemos, ¿verdad?, acudir a una entidad afianzadora, sí, para que cumpla, ¿verdad?, por la obligación que en este caso no se cumplió, que es la de tener una conducta conforme espera la sociedad, sí, y van ante el juez, ¿verdad?, y depositan su fianza. Muy bien. Así que es una clase, pero es una clase solamente. Hay muchas más, sí, hay otras más, sí, como por ejemplo la fianza para caución de personas que tengan a su cargo la administración de manejo de fondos. Esto se utiliza mucho en sociedades mercantiles, ¿verdad? Que tienen un administrador, pero no confían en él o no confían en la persona porque no la conocen bien, ¿verdad? Pues para darle el cargo de administrador, le solicitan una fianza. A eso se refiere este tipo de fianza, ¿sí? Para manejo de fondos. Se le suele pedir a los administradores, a los gerentes, ¿sí? Hay otras fianzas, por ejemplo, como fianza por movimiento mercantil, fianza ferrocarrilera, fianza administrativa, fianza por cumplimiento de un contrato. Esa es la razón por la cual vemos la fianza, ¿verdad? Porque pudiera ser que la Armada de México, sí, pudiera pedir fianza, ¿verdad?, a alguien en quien no confía mucho, sí, en que piense que no le va a cumplir, pues solicita una fianza y con ello va a tener mayor seguridad de que ese crédito se va a pagar. Y la fianza penal, que es la que la mayor parte de la gente conoce, ¿sí? La fianza judicial, la fianza penal, ¿verdad? Cuando una persona comete un delito, ¿sí? Y el juez le pone cierta cantidad para poderlo dejar en libertad, ¿sí? Depositan esa cantidad y ya la persona sale libre. Es la más común, es la más conocida. Pero hay diversas clases de fianzas. Bien, y vamos por el último contrato, el contrato de hipoteca, ¿sí? Es una garantía real, más que un contrato, pero bueno, suele realizar en un contrato de hipoteca, ¿sí? Que se constituye sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este en caso de que el deudor no cumpla con la obligación principal a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados con la preferencia que la ley establece. Bien, este contrato es un contrato de garantía. ¿Eso qué significa? Significa que hay un contrato, ¿verdad? Un contrato que suele ser, por ejemplo, el contrato de compraventa. Este contrato de hipoteca también se da mucho cuando las personas compran casa, ¿sí? A lo mejor ustedes lo vieron en algún momento dado en su casa o escucharon a algún familiar, ¿verdad? Que compró una casa, ¿sí? Y dice, tengo mi casa hipotecada. Sí, bueno, pues es que ha realizado el contrato de hipoteca, que siempre viene como un contrato accesorio porque debe existir un contrato principal como un contrato de compraventa para que pueda darse la hipoteca, que realmente son dos contratos. Bien, entonces el contrato de hipoteca se da en garantía, y dice garantía real porque siempre recae sobre bienes inmuebles. Aquí sí, los bienes muebles no entran,
¿sí? Si vamos a constituir una hipoteca, lo vamos a hacer sobre bienes inmuebles, ¿sí? Los bienes inmuebles son bienes como los edificios, las casas, los terrenos, los lotes, ¿sí? Todo aquello que se considere un bien inmueble, ¿sí? Puede recaer la hipoteca. No los bienes muebles. Los bienes muebles como los coches, ¿sí? Las alhajas, los animales, ¿verdad? Cuando se tiene el propósito de que no sean inmuebles, hay animales que se tiene el propósito de que sean inmuebles. Bueno, pues si esto es así, entonces no, sí pueden ser hipotecados. Por ejemplo, un rancho, ¿verdad? Que se dedica a la ganadería, donde siempre va a tener 100 cabezas de ganado. Se puede considerar que los animales, ¿verdad? Las vacas en este caso, van a estar ahí permanentemente. Entonces las vacas se les considera inmuebles y entonces ese rancho pudiera hipotecarse con todo y vacas. Sí, así que hay que tener mucho cuidado qué cosa se va a considerar mueble y qué cosa inmueble. Lo que sí les estaba comentando que los bienes muebles no pueden ser hipotecados. Si se trata de bienes muebles, hay otro contrato que es el contrato de prenda, que es el adecuado para bienes muebles. Muy bien. Recuérdenlo, la hipoteca recae sobre bienes muebles, ¿sí? Y la hipoteca es una garantía real. Si cuando nosotros tenemos una deuda, si podemos dar en pago en el caso de no cumplir, como hemos dicho, si nuestra casa va a quedar si como pago a esa deuda que no hemos logrado pagar. Muy bien, yo creo que con esto quedan explicados 4 contratos. Son de los únicos contratos que vamos a ver, a estudiar. ¿Sí? En el siguiente vídeo ya será la última clase y hablaremos de obligaciones. Muy bien, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo.